Hola a todo el mundo. Bueno, pues tal y como os prometimos cuando hicimos el vídeo de la suelta de alevín, hoy lo que vamos a hacer es buscar la actividad de ese alevín o buscar ese alevín dentro de nuestro criadero, ¿vale? Este criadero que veis aquí hoy es uno de los que tenemos, y en este criadero vais a ver dos momentos de actividad, ¿vale? Uno que grabamos justo entre 7 y 10 días después de haber hecho la suelta, y otro que hemos hecho hoy mismo, ¿vale? A principios de mayo, como el 10 de mayo. Veréis que la diferencia es grande porque el caracol va avanzando y demás. Vais a ver también en el otro criadero, que es más grande, vais a ver el caracol que se soltó el día, creo recordar, 4 o 5 de abril, que es el vídeo que os hemos subido en la suelta del alevín, y lo vais a ver hoy, unos 30 a 35 días después, ¿vale? Vais a ver que en este criadero, o sea, la primera toma es en este criadero, tanto a los 10 días como a los 35 o 40 días, vais a ver que este criadero tiene bastante más actividad que el otro. La razón es porque este criadero es un poquito más húmedo que el otro. Entonces, en función de la humedad que tenga el caracol, va a haberse movido más o va a haberse movido menos, o se ha movido igual, pero a diferentes niveles de la vegetación. Lo iréis viendo a la vez que os lo voy enseñando, ¿vale? Entonces, en un criadero que el ambiente es un poco más húmedo, el caracol va a estar un poco más arriba, va a estar más visible, y en un criadero en el que el ambiente es un poquito más seco, el caracol va a estar un poquito más abajo, o sea, va a ser menos visible. Por eso es tan importante buscar las señales de actividad del caracol. Si veis el caracol, mejor, pero no siempre se ve el caracol, sobre todo cuando es pequeño, no siempre se ve en el criadero. Pues tal y como os prometí, cuando soltamos el alevín, volvemos al criadero algunos días después de haberlo soltado. Aquí tenemos una de las cajas donde soltamos el alevín. O sea, sabemos que aquí hay alevín porque esa caja la dejamos donde terminamos de poner, ¿no? Hay otra un poquito más por allá. No las veis porque ya están entre la vegetación. Pero bueno, hay cajas cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, lo que soléis hacer cuando sois nuevos en el criadero, soléis buscar el caracol, uno por uno. Pero el caracol alevín, el caracol pequeño, es muy difícil de encontrar. Lo que tenéis que buscar son síntomas de su actividad, como eso. ¿Veis? Todas las hojas están roídas, todas las hojas tienen mordisqueado por el alevín. ¿Lo veis? Todas tienen, todas esas hojas, sobre todo las hojas anchas, las estrechas algo menos, pero las anchas todas tienen síntomas de que aquí hay caracol. Y si queremos ver caracol, tenemos que dar la vuelta a las hojas. Ahora no sé si vamos a ser capaces de ver alguno, pero se ven muy poquitos. Bueno, ahí, a ver si lo localizo. Por ahí se ve alguno, ¿lo veis? Ahí hay un valiente. Bueno, se ven algunos, por ahí se ve alguno más. Aquí se ve alguno. ¿Veis? Por aquí. Así ve mi mano. Por ahí se ven algunos. Si damos la vuelta a la caja, seguramente también hay algunos. ¿Veis? Se suelen ir al cartón. Ahí veis los restos de tierra. ¿Vale? Y así es como tenemos que buscar el caracol. Cuantas más señales veamos, pues mejor síntoma. Pero desde luego no tenéis que buscar el caracol uno por uno, porque es imposible encontrarlos. Bueno, pues esta es la zona donde en el otro vídeo os enseñé que había cajas. Como veis, la vegetación, después de unas 2 semanas, 2-3 semanas después del vídeo que os he puesto al principio, la vegetación, fijaros cómo ha progresado, lo veis ahí, ¿vale? Toda esa zona es la que os enseñé. Y ahora vamos a buscar síntomas de que el caracol tiene actividad, ¿vale? Si veis las hojas, ahora están mucho más comidas, se ven este tipo de hojas, ¿veis? Ese tipo de hojas. Y luego este criadero tiene muchísimo caracol, ¿lo veis? ¿Veis? Mirad. Este criadero está muy lleno de caracol. Fijaros que ahora mismo deben de ser como las 5 de la tarde. Es una hora en la que ellos tienen poca o ninguna actividad, pero fijaros, simplemente bajando un poquito la cámara y poniéndoos la parte de dentro de la vegetación, es una barbaridad de caracol la que hay. No es normal ver tanto caracol, es normal que lo haya, ¿vale? Pero no es normal que se vea tanto caracol. Además, fijaros en el tamaño del caracol, si lo comparáis con... así puedo.
si lo comparáis con mi uña, veis que ya está como la uña de mi dedo gordo, un poquito más pequeño. Este caracol va como un tiro. Bueno, pues este es el otro parque. Aquí es desde donde os enseñé cómo hicimos la suelta de alevín este año, donde os expliqué. Fijaros el cambio de la vegetación, no sé si ahí lo podéis ver. Han pasado unos 25 días desde que hicimos la suelta y fijaros cómo se ha puesto la vegetación. De hecho ya la hemos tenido que cortar esta semana un poquito por arriba. Desde aquí mismo es donde os expliqué cómo soltábamos el caracol. Lo realmente interesante, a ver si me pongo bien para que no me dé contraluz, lo realmente interesante es lo que está pasando aquí. Mirad, como veis, bueno, aquí hay agujeros en las hojas, pero no tiene nada que ver con el otro criadero. El otro criadero va más rápido, siempre va más rápido, ¿eh? ¿Veis? Por aquí se ve un poquito las hojas comisqueadas. Y ahora, si pasamos por encima de la vegetación y os vais fijando un poquito, veis que las hojas están muy mordidas, hay algunas más que otras. Y aquí el caracol no es tan evidente como en el otro criadero. Aquí encontrar el caracol es bastante más difícil porque este criadero, como os he dicho antes, es un poquito más seco y el caracol está más abajo, más hacia esa zona. Si veis ahí, a ver si me deja esta amapola, ahí tenéis que ver mucho más mordisqueada la vegetación. No sé si se aprecia en el vídeo, no es tan evidente como en el otro sitio, pero aquí no vemos caracol, o sea, no vemos el caracol como lo vemos en el otro lado físicamente, sino que vemos el caracol más en cuanto a sus síntomas de haber estado y de tener actividad. A ver si puedo encontrar caracol para que veáis que sí que hay, pero el caracol está mucho más abajo que en el otro. A ver aquí, mira, ahí se ve un caracol en la vuelta de la hoja. Es un poco difícil grabar entre la vegetación, pero sí que hay caracol, ¿vale? Entonces nada, este es el criadero, esta es la parte más grande que tenemos, es el último sitio donde hemos soltado caracol alevín este año, pero todos los años es el primer sitio donde recogemos. Así que nada, bueno, pues para próximas semanas os contaremos más e iréis viendo cómo van creciendo.